¿Quién no ha escuchado la frase "la secuela nunca supera al original"? Bien, si tú apoyas eso estás equivocado. O bueno, no totalmente, en realidad como en todo no podemos generalizar y hay detalles al hablar de un conjunto. Si nos centramos en las secuelas es cierto que hay atrocidades del cine, películas que o decepcionan a sus sagas o directamente insultan al séptimo arte, sin señalar a nadie en específico. Como sea, también está el otro lado de la moneda, la dualidad del cine, lo mediocre y lo excelente, y por cada 3 secuelas de Rápidos y Furiosos hay una secuela que raya en lo perfecto y que sobrepasa a su predecesora. Con todo esto, vale la pena preguntar entonces, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cuándo se dice que la secuela es superior? Es lo que a continuación intentaremos descifrar. Las películas nacen de conceptos, y los conceptos nacen de las ideas que se van hilando en un cierto orden para dar lugar a una narrativa con una estructura lógica, pero las historias de estas películas pueden visualizarse en la mente de sus creadores de forma individual o de forma complementaria, y ahí tenemos uno de los primeros factores que nos explica todo esto. Cuando una serie de películas es pensada como toda una historia dividida en partes, entonces resulta bien porque nace de la continuidad que el autor ya tiene planificada, porque desde un inicio hay más que contar para expandir este lore. Tomemos de ejemplo al Imperio Contraataca, una de las historias más fuertes del universo de Star Wars, el cual por supuesto fue pensado como un todo desde el principio, y esto no quiere decir que todo lo que se llevó a la ejecución es una calca de los pensamientos iniciales de George Lucas, y si no me creen pregúntenle al beso de Leia y Luke. No es que George fuera un enfermo en favor del incesto, o eso quiero creer. Es solo que, por muy bien pensadas que estas historias tan grandes estén, nunca son tan específicas, y sobre la marcha y por el bien de la narrativa los detalles deben ser corregidos o mejorados. Sin embargo, no quiere decir que las historias pensadas en principio como una sola no puedan ampliarse con material futuro, con nuevas adiciones al mundo. Shrek 2 es un referente al hablar de secuelas magníficas y dudo que haya nacido desde la planeación de la primera, pues su narrativa presenta algo muy distante a la 1, aunque con una temática similar, lo cual es el punto. El mensaje que tu saga, no solo tu película, transmita, debe ser arraigado a lo largo de toda la continuidad de esta. No estás amarrado a no incluir más mensajes en el futuro, pero en principio no deben chocar con los ideales ya establecidos. Sigamos hablando de esta película, pues es un ensayo total en escritura de secuelas. Hagamos el checklist. Conexión con la anterior historia. Por supuesto, evolución en el camino de los personajes tanto principales como secundarios que repiten aparición. Claro, presentación y extensión del universo tanto en personajes como en entes. Lo tenemos. Y lo más importante, no se siente como una historia innecesaria porque no lo es. Cuando algo va sobrado es muy fácil de identificar. Cuando se hace solo por un éxito precedente se nota en el marketing y sobre todo en la calidad de los elementos de la película y la narrativa. A la hora de visualizar una secuela, vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué tan necesaria es? Obviamente esto no definirá su calidad y es obvio que como una secuela posterior a un éxito, tienes otro éxito asegurado, así que, ¿por qué esforzarse? Es el pensamiento de tantas productoras que arruinan los estándares sobre estas continuaciones. Complementario a esto, no está de más aclarar que ampliar no es lo mismo que alargar. El segundo es artificial y notoriamente fabricado con la intención de sobreexplotar la franquicia como lo fue el Rey León 2, donde por medio de un recurso como el de la adición de personajes que alargan innecesariamente el conflicto del anterior, no consiguen lo que ésta sí. Un ejemplo de ampliación natural lo encontramos en Spider-Man 2, donde el conflicto interno temático que hace avanzar la historia en Peter se ve explorado en profundidad y amplificado, además de proveer de un nuevo activante a los demás personajes, tanto protagonistas como secundarios, que sirva como motor de la historia porque al final el esqueleto de un filme son sus personajes. Sam Raimi es un ejemplo de director y guionista que se ve motivado por las historias y no por los números. No quiso hacer una secuela para Spider-Man 3 porque no encontraba que podía contar con ello, al menos no de una forma orgánica y que contribuyera al universo al que pertenece. The Dark Knight es la mejor de la trilogía Nolan porque ofrece un enfoque diferente al eje de toda la saga, el símbolo de un personaje, porque explora más a Batman como fuerza contraria a su antagonista y explora más a Bruce Wayne como fuerza contraria a Batman.
Los Increíbles 2 no es una muy buena secuela que digamos, porque a pesar de que intenta ver y tratar a sus personajes de una forma distinta a lo ya visto, parece más una historia alterna que una continuación, porque esos personajes son casi lienzos en blanco, sin las experiencias o los aprendizajes que se dieron en la primer cinta. The Last of Us 2 es un ensayo arriesgado y un poco mal contado, pero que aún así tiene algo que decir. Cabos sueltos que son, en parte, amarrados por su secuela, no te dan lo que quieren ver porque, después de todo, sería muy predecible, pero te dan algo mejor. Te dan lo que no esperas y, aunque no presenta la interacción o evolución que el primer juego, por conveniencia del avance de la trama, sigue transformando a sus personajes, siguen aprendiendo y siguen estando en el ciclo de la evolución que hace avanzar su historia. Y siguiendo este hilo de evolución, vale la pena hablar de cuándo una secuela se convierte en una serie de secuelas y después en sagas. ¿Qué diferencia al UCM, un proyecto bien relacionado entre la mayoría de sus películas, con Rápidos y Furiosos, cuya trama es sacada del trasero en cada película y por ende diferente? Pues precisamente eso. Y es que Star Wars, Harry Potter, por muchos spin-offs que lleguen a tener, estuvieron centrados desde el principio. La planificación de sus finales de las historias con sus propios personajes se dio desde un inicio y nunca se cerró a añadir a más a lo largo del camino, aunque no haya resultado muy bien en algunos casos. Y por supuesto que hay que hacer una diferencia notable en todos los casos, pues no para todos los géneros se establecen los mismos parámetros para definir qué hace mejor a una secuela. Los dramas y tragedias como Breaking Bad están pensados para ser complementados a través de un arco de evolución que vaya construyendo o deconstruyendo a sus personajes. Las comedias por lo general son autoconclusivas. Kick-Ass 2 es un ejemplo de cómo una comedia centrada en los personajes que resultaba genuinamente inteligente se convirtió en un espectáculo más burdo, grotesco y gratuito. Y de las películas de terror no hay mucho que decir. El Conjuro, son películas con una pizca de esencia propia que se fueron vendiendo al mundo del entretenimiento sin en realidad necesitarlo. Cada película contiene sus propios elementos individuales que definen si su secuela es mejor o no, pero definitivamente estos aspectos representan generalidades del mundo del cine que, por más subjetivo que sea, está igual de lleno de técnica. Las secuelas son todo un mundo y vale la pena diferenciar entre una buena y una mala, una necesaria y una innecesaria. Esta es mi aportación y espero les haya servido. Me despido, yo no tengo nada más que decir y hasta la próxima.